Con la dinámica de toma de decisiones, con los 6 sombreros para pensar de Eduard Bono, hablaré sobre la pandemia de COVID-19 desde el sombrero blanco, que representa la objetividad, por lo que debo ser neutral y basarme en información. Mi opinión neutra es la siguiente. La pandemia COVID-19 generó avances significativos, como el rápido desarrollo de vacunas y la aceleración de la digitalización en sectores clave como lo es el trabajo y la educación. Sin embargo, también desencadenó una crisis económica y sanitaria a nivel global, afectando más aún a países con economías muy vulnerables como lo es Bolivia, y exponiendo a la falta de preparación para enfrentar emergencias de esta magnitud. La pandemia resaltó tanto el progreso de la ciencia como las limitaciones sociales y económicas que aún persisten. En cuanto a la opinión basada en información, la declaración de la pandemia se hace en diciembre del 2019, donde se reportan casos mediante la OMS y se declara pandemia en marzo de 2020 en Bolivia. La OEP anula las elecciones y convoca nuevas para el 3 de mayo del 2020. Los primeros casos en Bolivia del COVID-19 se registran el 10 de marzo del 2020 en Santa Cruz y Oruro. Esto llevó a una ruptura de la cotidianidad y la implementación de medidas de bioseguridad. Y las medidas de emergencia. El 17 de marzo del 2020 se promulga el Decreto Supremo 4196 que declaró la emergencia sanitaria nacional y estableció cuarentena parcial. Posteriormente, el 21 de marzo se decretó una cuarentena total del 22 de marzo al 4 de abril, extendiéndose hasta el 10 de mayo. Posterior a ello se suspenden las elecciones y las actividades académicas. Las elecciones fueron suspendidas y reprogramadas para el 18 de octubre del 2020. Se implementó la cuarentena dinámica con diferentes niveles de riesgo y se prohibieron eventos masivos. La suspensión de las actividades educativas se da hasta el 30 de junio del 2020. La reanudación de actividades es a partir del 1 de septiembre del 2020 y se autorizaron actividades industriales y comerciales y se flexibilizaron las restricciones de circulación, aunque se mantuvo la prohibición de reuniones masivas y se permitieron que los municipios establecieran sus propias medidas. Entonces, como se puede ver, el COVID-19 tuvo un impacto significativo en Bolivia, especialmente en el sector informal, donde el 80% de la población quedó sin ingresos durante los confinamientos, porque el 80% de Bolivia se dedica al sector informal. A nivel social, la nupcialidad mantuvo patrones tradicionales, siendo Cochabamba, Oruro y Potosí los departamentos con mayor tasa de nupcialidad, es decir, que contrajeron más matrimonio, que se concentraron en los años pares y en los meses de diciembre, septiembre y enero. En cambio, se evitó casarse en febrero, agosto y noviembre. También no se observaron cambios tan significativos en la gestión 2020, especialmente en los meses de abril, mayo y junio, pero en el 2021 la tasa de matrimonios fue mayor a la esperada. En cuanto a las tasas de mortalidad, aumentaron en La Paz de 9,2 en 2020 a 9,17 en 2021. En Oruro de 8,47 en 2020 y de 9,64 en 2021. Y en Cochabamba de 5,89 en 2020 y de 6,88 en 2021. Siendo estos los tres departamentos con mayor, que incrementaron mucho más las tasas de mortalidad. En cuanto a la natalidad, creció en Beni más que todo. Sobre todo tiene mucha diferencia con los demás departamentos. En Beni el 2020 tuvo una tasa de 27,10 y en el 2021 de 26,75. En Pando hubo una tasa de 26,43 en 2020 y de 25,91 en el 2021. Y finalmente el tercer departamento que tuvo una mayor tasa de natalidad fue Potosí, con 22,85 en el 2020 y en el 2021 con 22,67. Todos estos datos fueron obtenidos de una investigación que realicé juntamente con el Instituto de Investigaciones Geográficas, que titula Consecuencias demográficas del COVID-19 en entidades territoriales de Bolivia, realizada con el director del IGEO, el doctor Edwin Machaca, y la compañera Gabriela Loaiza. A nivel global, según la Organización Mundial de la Salud, el COVID-19 causó más de 7 millones de muertes confirmadas, con variantes como Delta y Omicron que aumentaron la tasa de contagios. En respuesta a las primeras vacunas contra el virus, se tienen las vacunas Pfizer, de Biotechnic y Moderna.
se desarrollaron en menos de un año y esto es un hito sin precedentes en la historia científica. Económicamente, la pandemia desencadenó una recesión mundial y el Fondo Monetario, el FMI, estimó que la economía global cayó un 3,5 en 2020. En Bolivia, el 80% se sabe que es población trabajadora del sector informal, lo que hizo que las medidas de confinamiento afectara gravemente a los ingresos de muchas personas en nuestro país. Y además de ello, la afectación medioambiental de una parte fue buena porque estuvimos confinados, pero durante ese tiempo incluso vimos videitos de animalitos que están saliendo de su hábitat natural, que la contaminación del aire disminuyó. Sin embargo, ya después de eso, bueno, más que todo los desechos sólidos estuvieron por montones. Entonces, como se puede ver, hay algunos aspectos positivos y más que todo yo diría negativos de lo que generó la pandemia, ¿no? Bueno, espero que haya sido un video lleno de información y utilidad para quien lo vea. Doy muchas gracias por su atención y bueno, cierro así mi participación. Mi nombre es Carla Machicado Sánchez, que en este caso representé el sombrero blanco de los 6 sombreros para pensar de Edward Bono. Gracias.